Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Vanessa, por estar presente. Hoy es el día en el que se demuestra que Brasil juega muy bien al fútbol, pero también juega mejor a salud basada en valor, porque estamos teniendo muchos speakers de Brasil en este tema, así que tenemos mucho que aprender también de esto. Gracias. Bien, bueno, Vanessa, le pedimos a la doctora Victoria Sáez, ella forma parte de Roche Argentina, está en el área de acceso, que te presente, así que Victoria Sáenz, perdón, gracias por acompañarnos y por el apoyo de siempre, así que le pedimos que haga una introducción sobre vos y empezamos con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Buenas tardes, gracias a todos los participantes que nos acompañan hoy en esta última sesión del día. Bueno, como decía Ezequiel, mi nombre es Victoria Sáenz y tengo el gusto de dar inicio a este bloque llamado Los logros de la salud basada en valor. Primero, bueno, recordamos algunas pequeñas pautas técnicas a lo largo del encuentro. Pueden usar la funcionalidad de preguntas y respuestas para enviar comentarios, dudas, y todas ellas serán abordadas hacia el final del encuentro. A continuación voy a dar la presentación a nuestra invitada de hoy, Vanessa Tait. Ella es graduada en Ingeniería de la Producción de la Universidad Federal de Río de Janeiro, magíster en Evaluaciones Económicas y Evaluación de Tecnologías Sanitarias por la Universidad de York, en Inglaterra, y se desempeñó durante 13 años como consultora en el área de Economía de la Salud, y recientemente asumió el cargo de Superintendenta de Economía de la Salud del Hospital Israelita Albert Einstein. Así que en nombre de todos los aquí presentes, Vanessa, muchas gracias nuevamente por tu participación y te paso la palabra para dar inicio a tu exposición. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Victoria, por la introducción. Ezequiel, muchas gracias por la invitación y a todos también que están acá. Es un placer estar acá. Yo voy a hablar en español. Espero que esté bueno, lo suficiente para que entiendan, ¿sí? Súper. Gracias. Voy a poner mis diapositivos acá. Solo un rato. Ya está bueno. ¿Sí? Ahí vemos la pantalla en blanco, por lo menos. No sé qué Blanco. abrió algo acá. ¿Capaz Solo un está rato. cargando? Sí, claro. No sé qué ocurrió cuando compartí. Solo un rato. Prueba de vuelta. Claro. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, Perfecto. perfecto. Sí. Muchas gracias. Entonces, mi intención hoy es contarles un poco lo que estamos haciendo acá en Albert Einstein, en el hospital, y como en la sociedad como un todo, en nuestra realidad, como que para implementar los conceptos de salud basada en valor. Porque el objetivo de salud basada en valor, que sería ofrecer a los pacientes el mejor cuidado para que los pacientes puedan tener los mejores desenlaces y que los costos sean los más bajos posibles. Esto es muy fácil de aceptar, ¿sí? Todos nosotros, a nosotros nos gustaría alcanzar esto el más rápido que sea posible, pero cuando pensamos lo que podemos hacer, ¿cómo se puede probar, por ejemplo, cómo se puede tener seguridad de que estamos haciendo esto? Entonces, tuvimos muchas discusiones y propuestas de cómo hacer, y esto resultó en una propuesta que es muy nueva. Algunas cosas que les voy a mostrar acá no están publicadas acá en Albert Einstein, entonces son preliminares porque estamos validando esto con los líderes de las áreas del hospital, pero es como pensamos que va a ser una posibilidad de avanzar en los conceptos de salud basada en valor. Entonces, la propuesta de ahora es que tengamos dimensiones de valor. Y lo que creo es que mucho de lo que hacemos hoy acá en el hospital o en la realidad de la salud tiene impacto en dimensiones de valor, pero no llamamos de salud basada en valor. Entonces, por ejemplo, todo lo que se hace en términos de calidad y seguridad para los pacientes, en mi percepción, es
tiene impacto en dimensiones de salud basada en valor. Y tenemos muchas iniciativas acá ahora para que estos proyectos que tienen la intención de mejorar la seguridad y la calidad de la atención se puedan incluir en estas dimensiones de valor, porque hay impactos en desenlaces, en costos, y esto es algo que se necesita que sea una cuantificación, que se muestre, ¿sí? Como esto. Entonces, mi intención acá es que todo lo que ya se hace en el hospital y que tiene impacto en estas dimensiones se pueda mostrar como esto. Entonces, las dimensiones son los desenlaces clínicos de los pacientes, entonces supervivencia, por ejemplo, de los pacientes que hacen con distintas condiciones clínicas, y los Patient Reported Outcomes, los PROMs. Y voy a hablar un poco más de esto en el próximo diapositivo, y la intención acá es que cómo que se puede mensurar, porque en un primer momento es muy difícil saber si los desenlaces son los mejores que podrían ser, porque la definición de lo que es el mejor que se podría llegar no es tan fácil, ¿sí? Pero la primera necesidad es mensurarlos. Entonces, nos gustaría saber cuáles son los desenlaces de los pacientes que hacen una cirugía, por ejemplo, de cadera en el hospital. Una dimensión es esta, de los desenlaces y Patient Reported Outcomes. La otra dimensión es como de costos o utilización de recursos para, por ejemplo, cuál es la duración de la estancia del paciente en el hospital, cuáles son los materiales que son utilizados por los pacientes. Esto es adecuado, ¿sí? Entonces, el costo de la atención y las complicaciones, y en realidad complicaciones son desenlaces clínicos. Entonces, por ejemplo, una tasa de infección es un desenlace, pero lo que hablamos acá junto con los costos es porque la intención acá es mensurar las complicaciones que serían evitables y que podrían evitar los costos. Entonces, infecciones, reingresos hospitalarios también, que podrían tener costos evitables. La otra dimensión sería la experiencia del paciente y la satisfacción con la atención que hacemos acá. Y el último, traducí como relevancia de la atención, es como, no sé si hay esta palabra en español, pero es pertinencia. Sí, hay también. Entonces sería más como pertinencia de la atención. Y que esta dimensión es la dimensión en que no tenemos tantos datos cuanto me gustaría tener, porque hay dos visiones, dos objetivos en la evaluación de la pertinencia, que es en el primer análisis es este cuidado es pertinente. Entonces, por ejemplo, si un paciente va a hacer una cirugía, la cirugía está bien indicada para este paciente, es necesario hacer esta cirugía. Y en realidad los hospitales no tienen, acá en Brasil, por lo menos en el sistema privado, casi ningún incentivo para hacer esta pregunta, porque los hospitales facturan con bases en los procedimientos que hacen. Entonces, si por ejemplo llega acá un paciente que tiene una indicación de una cirugía de cadera o de rodilla o cualquiera que sea, y le preguntamos al médico, ¿tiene seguridad que esta cirugía es necesaria? Nosotros no iríamos a hacer la cirugía más, pero sabemos de esto, sabemos que los incentivos no son en el sentido de que no se haga la cirugía, pero tenemos algunos programas que tienen el objetivo de criticar las indicaciones. Tenemos esto para algunas cirugías en ortopedia también, y algunas, como no sé cómo se dice en español también, pero en portugués es colecistectomía. Es sí, lo mismo. Es una de las cirugías que estamos evaluando ahora, si tiene indicación y si tiene todos los exámenes necesarios para que tengamos seguridad de que el paciente debería hacer esta cirugía.
esta es una parte de lo que llamamos de pertinencia y la otra parte es en relación a cuando el paciente está en el hospital. Entonces, por ejemplo, el paciente tuvo un infarto y tenemos que prescribir medicaciones antes del paciente que se va a su casa. Y la pregunta es, ¿todos los medicamentos que eran necesarios, indicados, fueron bien indicados para el paciente, sí o no? Entonces, son ejemplos de lo que mensuramos como pertinencia. Y lo que tenemos una discusión acá es si logro probar que el paciente hizo solo lo que era utilizó solamente los recursos que eran necesarios, los desenlaces fueron los mejores posibles y con esta observación de que lo que es el mejor posible no es muy fácil de definir, pero tenemos desenlaces que son comparables, por ejemplo, a instituciones de referencia en otros países. Los costos fueron los necesarios, porque no es tan fácil, pero tenemos un control y la experiencia fue buena. Si nos logra probar esto todo, podríamos tener un poco más de seguridad que la mensuración de valor está bien hecha. Y por supuesto, hay la necesidad de, dentro de los hospitales, porque una posibilidad es que estos indicadores que tenemos acá se puedan compartir y comparar con los otros hospitales. Pero hay la necesidad también que tengamos la visión de los médicos que están en el hospital, porque los resultados por médicos son distintos entre ellos. Entonces, pero en términos de grandes dimensiones, estas serían las dimensiones propuestas para la mensuración de valor, del valor que ofrecemos a nuestros pacientes. Y una casi provocación que hago acá en el Hospital Albert Einstein, porque acá en Brasil es un hospital que es muy bien conocido y tiene una buena reputación, pero mi pregunta es, ¿cómo podríamos probar en números que el cuidado que hacemos acá es tan bueno cuanto creemos que es? Y esta es la intención de tener indicadores en estas dimensiones. Entonces, hablando un poco más de cada una de las dimensiones, cuando hablamos de desenlaces y prompts, lo que hacemos esto hoy para algunas condiciones. Entonces, tenemos 20 condiciones solamente, que es poco, perto de todo lo que hacemos, pero son condiciones complejas en que preguntamos, en que tenemos cuestionarios que son aplicados a los pacientes a lo largo de un tiempo. La frecuencia puede variar dependiendo de la condición, pero la intención es que se pueda mensurar cuál es el desenlace clínico y cuál es el resultado, por ejemplo, en términos de calidad de vida que los pacientes alcanzaron después de hacer algún tratamiento acá. Y hacemos esto para algunas condiciones hace casi 10 años. Y en realidad lo que hicimos una crítica interna es que muchas personas, muchos médicos, muchos pacientes no saben que hacemos esto. Porque nosotros dedicamos tanto trabajo a hacer la recolección de los datos que no divulgamos mucho eso. Entonces, si vas al website de Albert Einstein y procuras muy bien, porque no está fácil de encontrar, puedes encontrar nuestros desenlaces. Pero esto no es suficiente. Sería bueno que los pacientes tuvieran acceso a esto mucho más fácil, que los médicos utilizaran estos resultados para su práctica. Y entonces, una intención de tener estas dimensiones bien mensuradas es que se pueda compartir esta información con los interesados, que sean los pacientes, los médicos, las fuentes de pago que no saben sobre estos datos que tenemos acá. Como les dice, en la dimensión de pertinencia, mensuramos
adhesión a protocolos médicos, lo que es una intención ahora porque nos logra hacer esto para solamente algunas condiciones que llamamos acá de como protocolos, son como en portugués gerenciados. Entonces son protocolos que tienen un grupo de personas dedicadas a seguir los pacientes. Entonces tenemos esto para ortopedia, para algunas condiciones. Entonces los pacientes que tienen osteoartrosis de cadera, de rodilla, de columna, ¿es esto? Tienen este seguimiento. Tenemos eso en la cardiología, por ejemplo, para los pacientes que tuvieron un infarto o que tienen insuficiencia cardíaca. También para en la neurología, pacientes que tuvieron un stroke. Entonces, tenemos esto para algunas condiciones, pero no para todas. Estamos ahora en un gran trabajo para tener más datos, por ejemplo, de oncología, porque tenemos las informaciones en el prontuario, pero no estructuradas de una forma que se pueda evaluar la adhesión a los protocolos. Entonces, para mí esto es un gran trabajo y exige mucha inversión y no solamente en sistemas y tecnología, pero también en los procesos de captura de datos. Y tenemos algunas iniciativas para para mensurar la pertinencia de la recomendación de uso de recursos, sea diagnóstico o tratamientos específicos. Entonces, por ejemplo, un programa que tenemos en ortopedia, para algunas fuentes de pago, los pacientes que tienen indicación de una cirugía de columna, ellos vienen acá para una segunda opinión. Y tenemos esto hace 10 años. Y el histórico ha variado un poco, pero no mucho. 67% de los pacientes con indicación de cirugía fueron recomendados para un tratamiento conservador. No hicieron la cirugía. Y solamente unos 6% de estos que fueron para el tratamiento conservador después necesitaron de la cirugía. Entonces, por supuesto, en el principio, cuando empezamos a hacer esto, no estaba acá, pero me contaron que la cantidad de cirugías de columna que hacíamos cayó mucho. Pero había el apoyo del CEO, por ejemplo, del hospital, que sabía que esto iba a ocurrir y aún apoyó la iniciativa. Pero las iniciativas de pertinencia son algunas que tenemos intención de ampliar esto, pero es algo que se está haciendo poco a poco. En la dimensión de costos y complicaciones, tenemos algunas que son como generales, pero algunas condiciones tienen más otras complicaciones que se puede evaluar. Entonces, la tasa de reingreso hospitalario, que por ahora tenemos la tasa general de reingreso, pero tenemos también un proyecto para que se pueda evaluar para las condiciones específicas que seguimos, la tasa de reingreso que es relacionada y no planeada, que no es también tan fácil de tener de inmediato. La tasa de complicaciones, que es relevante para las cirugías, tasa de reoperación también, las tasas de infecciones en general, la duración de la estancia hospitalaria y utilización de la UCI. Entonces, esto es algo que hacemos para casi todas las condiciones que seguimos, pero puede tener otros costos que sean relevantes para condiciones específicas. Y en términos de experiencia y satisfacción, mensuramos el NPS, Net Promoter Score, que no es el ideal para que se mensure experiencia, pero es como un proxy. Y aplicamos para los pacientes solamente una parte del HCAHPS. Pero estamos en una discusión ahora. Hay una nueva directoría acá de experiencia del paciente y estamos en un trabajo con ellos para definir si vamos a cambiar la forma de mensurar la experiencia para los pacientes en general, no solamente para estas 20 condiciones que seguimos en el programa, ¿sí? Entonces, esta es la propuesta y el radar que está acá es como también nuestra idea inicial de cómo presentar los indicadores, porque la parte más grande sería cómo está Einstein en el indicador
y lo que está acá en el medio, en negro, sería el benchmark. Y en esto, en cómo se eligen los benchmarks, es algo que pienso que podemos compartir muchas ideas también y compartir datos en Latinoamérica, porque tenemos, para todos, hay la misma intención de tener una referencia de que lo que se consideraría lo que deseamos llegar en términos de desenlaces, y podemos compartir entre nosotros también las experiencias de cómo mejorar estos desenlaces, ¿sí? Entonces, pienso que acá hay una oportunidad. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, planeamos esto, tenemos estas dimensiones propuestas que discutimos internamente y por ahora se aceptan que son buenas para empezar, pero ¿qué iniciativas específicamente tenemos? Una es tener todo esto en un dossier de valor, que estamos llamando acá. Entonces, es como un reporte que tiene todos estos datos por especialidad. Entonces, se parece como algo así, está preliminar porque estamos validando con las especialidades, pero la intención, y está en portugués, entonces, perdona, pero tenemos como un histórico, un roadmap de cómo se implementó salud basada en valor en Einstein, esta descripción del radar que les mostré, y para cada especialidad tenemos una muy corta descripción de las líneas de cuidado y los servicios que se ofrecen en Einstein. Y ya vamos, la intención es que este reporte tenga un foco solamente en los datos. Y si se quiere mostrar algo más de cardiología, se puede tener un reporte de cardiología específicamente. Ya está con más de 90 páginas, la última versión. Entonces no se puede hacer una tesis, ¿sí? Entonces, tenemos siempre estas dimensiones de desenlace, de costo y complicaciones, acá como se llama desempeño, es como la pertinencia, estamos definiendo cómo va a ser el nombre, costo, complicaciones, desenlaces clínicos y PROMs, y la satisfacción y experiencia. Entonces, para cada especialidad tenemos algunas condiciones clínicas que se acompañan. Acá tienen cardiología, neurología, oncología, ortopedia, cirugía, y tenemos también, incluimos también secciones para los trasplantes, la línea de maternidad o materno-infantil y la terapia intensiva. Esto es como está por ahora. Estamos haciendo las validaciones con los líderes de las áreas y la intención es como publicar esto en nuestro website para que sea una referencia, pero estamos discutiendo con nuestra directoría de comunicación también cuál es el mejor, cómo se puede llevar esto para los distintos públicos, sean la fuente de pago, los pacientes, los médicos. Y una iniciativa muy buena que estamos haciendo ahora, que me gusta mucho, es estamos participando en los consejos consultivos de pacientes y familiares, y llevando para ellos estas informaciones. La primera parte de lo que estamos discutiendo con ellos es sobre los desenlaces y PROMs, porque mensuramos esto hace mucho tiempo y los pacientes no dan los datos porque contestan a los cuestionarios, pero no reciben mucha información de feedback. Entonces, en realidad, ellos no reciben cuál es su score cuando hay un score, cuál es el promedio de score de los otros pacientes. Y esto es muy malo porque los pedimos muchas cosas y no les damos mucho de feedback, ¿sí? Y estas discusiones con los consejos están siendo muy buenas porque ellos dijeron, por ejemplo, que el nombre del área que mide esto, que llamamos como célula de desfechos, como célula de desenlaces, no es bueno para ellos. Porque cuando escuchan desenlaces, ellos piensan que es algo malo, que sería una complicación. Entonces, es posible que se cambie el nombre del área en el fin. Pero está siendo muy bueno llevar para ellos y estamos discutiendo con ellos si entienden lo que estos scores miden y si esto es relevante, es valor para ellos. Empezamos a hacer también feedback para los médicos
y comparación con sus pares. Hacíamos esto hace algún tiempo para algunas informaciones generales, entonces, por ejemplo, las tasas de infección. Y esto era bueno, pero hacíamos esto comparando el médico con el promedio de la especialidad, que puede ser muy general. Lo que estamos haciendo ahora es una iniciativa con la ortopedia, solo para, como un piloto, para evaluar si va a ser bueno, pero está siendo bueno hasta ahora. Y tenemos muchos indicadores, esto es un ejemplo, y estamos incluyendo también las informaciones de los PROMs. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la calidad de vida de los pacientes que hicieron tratamiento quirúrgico para dolor lumbar. Entonces, cirugía de columna y se mensura con el EQ5D, EQ5D, entonces es como utilities. Y el problema es que para muchas condiciones no tenemos un número tan grande de pacientes que se acompañan y la intención de mostrarles a los médicos los resultados es tener los médicos como apoyadores de las iniciativas. Porque como los médicos no saben cómo utilizamos esto hoy, ellos no incentivan a sus pacientes a que contesten los cuestionarios. Y aún tenemos médicos que dicen, no se preocupe con esto. Es cosa del hospital. Entonces necesitamos apoyo de los médicos para que los pacientes tengan como que seguridad de darnos estas informaciones también. Y por ejemplo, acá lo que podemos hacer, lo que hacemos es mostrar a un médico específico, acá está anonimizado, pero le decimos al médico, este es su resultado de sus 5 pacientes que tenemos acá, no son muchos, en algunas condiciones tenemos más, porque es un periodo específico, pero se puede ampliar el periodo también. Cómo era la calidad de vida de sus pacientes que hicieron la cirugía antes de la cirugía, 0.46, y cómo se quedó el promedio de calidad de vida después de la cirugía, 0.88. Entonces, se fue bueno. La otra cosa que medimos es cuál es el porcentaje de los pacientes que tuvieron alguna mejora en la calidad de vida, cualquiera que sea. Y una cosa que estamos intentando para ver si va a ser buena es la comparación con los otros médicos que hacen la misma cirugía. Una cosa que vemos acá, por ejemplo, es que el promedio de calidad de vida en el baseline de los médicos no es igual. Lo que me llevaría a la pregunta, ¿los pacientes realmente, todos estos pacientes realmente necesitaban la cirugía en el principio? ¿O son todos comparables? Y tenemos la complejidad también con el DRG. Y la ganancia de calidad de vida también es distinta entre los pacientes. Entonces, estamos llevando esto para ellos. Ahora empezamos hace poco tiempo, pero los feedback que fueron hechos hasta ahora fueron buenos. Y lo que estamos intentando hacer es establecer con los médicos objetivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un médico que tiene una tasa de infección que es más grande de la que de los otros médicos y vemos que la adhesión del médico al protocolo de profilaxia no es tan bueno, Qué pena. Bueno, esperemos un minuto a ver si se renueva. Porque si a Vanessa, que está en Einstein, se le corta, imagínense a nosotros. No, le pregunto si va a entrar de vuelta. Espérenos un minuto, por favor. Por ahí se cortó la luz en el Einstein. Difícil, ¿no? Pero... Sí, ahí se Bueno, ve que lo que venimos se desconectó. escuchando hasta ahora, valió la pena la luz que duró. No se vayan, que ahí vuelve.
Ahí vuelve. Ah, bueno, el panelista era Alfonso. Abrí y se cerró la compu y No, quedé ahí, no tocando. ya estamos. Esperamos un minuto más y no nos pierdan la paciencia los que está muy interesante. Ya hay preguntas muy interesantes, también se puede aprovechar para ir pensando preguntas, enviando al Sí. chat para... Bueno, parece que hubo un ataque terrorista no sé, en San Pablo, no tiene internet. Bueno. Perdona, Tudo bem? Manda base. Tudo bem. mi internet, no sé qué ocurrió acá. Yo estoy en el hospital, pero Imagínate Argentina. Bien. Nos quedan 3 minutos para terminar. No sé cuánto les falta y sí. Si quieres está bueno, compartirlo. Sí, gracias. suficiente, sí. Entonces, perdona, estoy de vuelta. Estaba hablando sobre el feedback, entonces está siendo bueno. Y las otras iniciativas que tenemos acá es como un apoyo muy grande de los ejecutivos. Entonces, para darles un ejemplo, nuestro CEO acá tiene la misión de incluir en su Balance Scorecard, entonces en sus objetivos del año, del próximo año, un objetivo de desenlace. Entonces, hay mucho soporte de los Un liderazgos acá. ejemplo, ¿qué objetivos elegiría de desenlace? ¿Cuáles va a poner? La propuesta que tenemos es que empiecen por ortopedia, que tenemos más cosas, pero sería, por ejemplo, el porcentaje de pacientes que tienen una ganancia de funcionalidad en ortopedia que sea un mínimo que es clínicamente relevante. Entonces sería este porcentaje. Ok, perfecto. Gracias. Estamos haciendo ahora también algunos análisis de los indicadores por fuente de pago para mostrarles. Algunos quieren ver esto, otros aún no tienen tanto interés, pero es una iniciativa que pienso que es importante. Estamos participando en iniciativas nacionales de benchmark, porque la intención es saber que este es el resultado que tenemos, pero esto es bueno, el suficiente, cómo podríamos tener algo que sea mejor que esto. Y algunos hospitales tienen están abiertos ahora a decir unos a los otros cuáles son los resultados individuales que tienen, porque hasta ahora lo que tenemos en el benchmark es un promedio de hospitales. Y es muy difícil que miren que tenemos el promedio y les diga qué sabemos o qué hacer ahora para que seamos mejores. No sabemos. Entonces, la intención es tener una discusión entre los hospitales de las prácticas con la intención que todos puedan tener mejores resultados. Pero esto se va a hacer por ANAPI, no se empezó aún. Y la última... CIOSPI, ¿qué es? CIOSPI, ¿qué es? CIOSPI es un sistema de indicadores hospitalarios de la ANS, que es la Agencia Nacional de Salud Suplementar. Perfecto. Pero es voluntario, no es mandatorio que se envíe, pero empezaron esta iniciativa para tener comparaciones también entre los hospitales. Perfecto. Y por último, estamos en una búsqueda constante de benchmarks internacionales por especialidad. No es muy claro siempre cuál es una institución de referencia, pero para muchas especialidades los médicos en especial tienen instituciones que consideran que es referencia. Y algunas de estas instituciones tienen sus datos abiertos. Entonces estamos
buscando hacer estas comparaciones para que tengamos como un objetivo, una referencia de dónde estamos y que se pueden establecer proyectos para que los resultados sean aún mejores. Entonces, estas son las iniciativas principales. Estoy a disposición para preguntas también. Voy a interrumpir acá. Bien, acá hay varias preguntas, por suerte. Le vamos a pedir a Victoria que las facilite en los minutos que quedan. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Vanessa, y aprovecho también para felicitarte por la exposición, excelente, muy clara y excelente el español. Bueno, como primera pregunta, y voy a unirla con otra que está relacionada, es el manejo del acuerdo con los profesionales de la salud, ¿no? Que están alcanzados por estas medidas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo piensan convencer a los cirujanos o traumatólogos, por ejemplo, de que no operen lo que no se debe? Y por otro lado, también lo juntamos con el comentario de cómo se resuelven casos en donde se evidencia que no es necesaria la intervención quirúrgica, ¿no? Cómo alinear esta situación con los profesionales de la salud. Gracias. Gracias por las preguntas. Para la primera, este proyecto empezó, esto fue muy importante porque fue la forma de empezar. Tenemos un hospital que es abierto, entonces nuestros médicos no son contratados, tenemos un médico que traen los pacientes para el hospital para hacer la cirugía. Entonces es realmente muy complicado que les digamos, no deberías hacer esta cirugía. Entonces empezamos ofreciendo para las operadoras de salud esta opción para los pacientes que no tenían acceso al hospital, al Einstein, porque su plan de salud no ofrecía Einstein como un hospital de la red. Y entonces el contrato era, el paciente recibe una indicación de cirugía de columna. El plan de salud llama al paciente y les dice, ok, tienes una indicación, pero primero tienes que pasar por una segunda opinión en un board de especialistas de Albert Einstein. En general, el paciente tiene la opción de que no quiere, que quiere hacer la cirugía de inmediato. Algunos hacen. La gran mayoría de los pacientes vienen acá y hacen una segunda opinión. Cuando ellos reciben la indicación del tratamiento conservador, ellos pueden hacer el tratamiento acá también. Entonces, y seguimos los pacientes que hacen el tratamiento conservador también. Lo que vimos es que la calidad de vida promedio de los pacientes que tienen la indicación de cirugía es más baja de los pacientes que van para el tratamiento conservador, y los dos ganan calidad de vida. Los que hacen cirugía ganan un poco más, es cierto, pero los otros también ganan. La diferencia en el final no es tan grande. Entonces, ellos pueden hacer el tratamiento conservador acá, o ellos pueden decir, a mí no me gusta esta opinión, me gustaría hacer la cirugía con mi médico original, y el paciente puede hacer esto. Pero la gran mayoría de los pacientes siguen lo que es la indicación del board. Y esto tiene un impacto favorable también para los médicos que operan acá, porque la gran mayoría en ortopedia, esta es una particularidad también, una gran parte de los médicos son contratados, diferente de las otras especialidades. Entonces es más fácil hacer proyectos como este en esta realidad, ¿sí? Y pienso que esto es una respuesta para la segunda pregunta también. Lo que hacen los pacientes que no tienen la confirmación de la indicación de cirugía, ¿sí? Ellos hacen el tratamiento conservador, si les gusta hacerlo acá, o pueden hacer en la red también. Excelente, muchas gracias. Eugenia, sí. ¿Vos ves las preguntas, Victoria? Sí. Perfecto, están alternando, sí, disculpa, sí. Sí, Yo sí. quería hacer una pregunta sobre las 20 condiciones que mencionaste. ¿Ustedes las tienen, las tienen ordenadas en forma de UPIs, de unidades de práctica integrada, o solo siguen la condición y aplican a esas condiciones las mediciones que mencionaste basadas en valor? Bueno, muy buena pregunta, gracias. No tenemos como UPIs, como unidad de práctica integrada. Y históricamente, lo que es hasta hace 2 o 3 meses atrás, teníamos
la operación del hospital que era muy separada de la opción de la medicina ambulatorial, por ejemplo. Tenemos pacientes en común, pero no todos que tienen acceso a un servicio tienen acceso al otro servicio. Entonces, y empezamos la mensuración de desenlaces por el hospital. Entonces, estas 20 condiciones clínicas en realidad muchas veces son 20 procedimientos. Entonces, los pacientes que hacen alguna cirugía de ortopedia, pacientes que hacen cirugía de próstata, por ejemplo, que tienen cáncer de próstata, los pacientes que hacen cirugía bariátrica, no sé si es lo mismo, sí, se siguen, pero los pacientes con obesidad que no fueron a cirugía no se acompañan por ahora. Desde hace 2 meses tenemos un gran cambio de la estructura de la sociedad y tenemos ahora una directoría del sistema de salud. Entonces, la intención es que se pueda acompañar a los pacientes en las líneas de cuidado que serían similares a las UPIs. Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo algunos análisis y vemos que una gran parte de los pacientes que hacen la cirugía acá no hacen sus exámenes en nuestra estructura, que lo podrían hacer, pero no hacen. Entonces, esto está cambiando ahora. La intención es que los pacientes que tienen acceso al hospital y a nuestra estructura de diagnóstico, de ambulatorio, se puedan tratar acá. Pero es muy nuevo esto. Y tenemos ahora un producto que se va a lanzar en el mercado el próximo año, que es como un cuidado integrado. Y los pacientes que estén en el cuidado integrado, vamos a mensurar los desenlaces no solamente cuando hacen procedimientos, pero para obesidad, por ejemplo, estamos definiendo los indicadores que se tienen que mensurar desde el principio, cuando los pacientes reciben tratamiento que no es quirúrgico. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos ahora una pregunta en relación a por qué no se consideran los PREMs, o sea, los Patient Reported Experience Measurements serían, y sí las encuestas de satisfacción o NPS. Bueno, gracias. Llamamos acá de PREMs, pero en realidad, cuando veo lo que aplicamos, no pienso que sean PREMs totalmente, por eso llamamos de experiencia y satisfacción, pero no son también como Patient Report and Experience Measures. Pero si tenemos, por ejemplo, el HCAHPS, que se aplica para todos los pacientes, para mí me siento más confortable de decir que son PREMs, pero podrían ser PREMs, lo que llamamos de experiencia y satisfacción, pero fue una convención llamar así. Perfecto, gracias por la aclaración. La siguiente pregunta es en relación a la medición o cómo se puede medir esta adhesión a los protocolos. Si podrías profundizar un poco más cómo se hace en la práctica y qué instrumentos se utilizan. Esa es la más difícil de lo que tenemos hoy, porque tenemos protocolos que dicen, por ejemplo, que los pacientes que tienen cirugía específica acá deberían quedarse en el hospital por 2 días. Esta sería una práctica y logramos medir cuál porcentaje de los pacientes se quedaron en el hospital 2 días. Pero tenemos pacientes con distintas complicaciones y hacemos esta comparación también con el DRG, porque tenemos una expectativa de estancia en el hospital. Este es como muy simple lo que logramos hacer, pero cuando me pregunta, por ejemplo, los pacientes, y tenemos en el protocolo de infarto, ¿cuál porcentaje de los pacientes tuvieron determinadas medicaciones prescritas? Tenemos esta información. Pero si me preguntas, por ejemplo, para oncología, ¿cuál porcentaje de los pacientes tuvieron indicación en la primera línea de una enfermedad metastática de un determinado protocolo? No tenemos esta información estructurada. Entonces, cuando vas al detalle del protocolo, que es, en especial en la oncología, que es ambulatorio también, no es solo hospitalario, es muy difícil tener esto estructurado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es definir con las especialidades, y estamos empezando con oncología, que es como uno de los más complejos, las informaciones mínimas que son necesarias. Y en algunos casos tenemos personas que leen el prontuario médico
e imputan esas informaciones en campos estructurados. Hablé ayer con una persona de acá, no logramos tener Alexa o alguna inteligencia artificial para hacerlo, porque no me gusta la idea de tener personas solamente haciendo esto, pero hasta ahora es muy difícil tener todas las informaciones en campos estructurados. Entonces tenemos solo para algunos protocolos y para algunos protocolos que son muy específicos, por ejemplo, las profilaxías, profilaxia de eventos tromboembólicos. Hay un protocolo y tenemos en el Cerner, en nuestro prontuario electrónico, algunos indicadores muy específicos de adhesión. Para la profilaxia de infección tenemos mensuraciones más específicas. Pero cuando piensas en los protocolos de forma más general, en mi opinión, tenemos poca información aún. Y estamos trabajando para que tengamos más. Pero yo pienso que el crítico es que no es adhesión a protocolo, es como algo muy general. Hay que decir cuál es el porcentaje de adhesión a realización de un examen específico, de la prescripción de un tratamiento específico. Y ahí se puede medir. Y esto es como una parte del protocolo, pero las partes importantes hay que se definir y medir. Excelente, gracias. Lógico, son procesos complejos también, ¿no? El indicador es una parte de un todo, de una patología que puede tener muchísimas aristas. Así que gracias. Estamos en tiempo, quedó una consulta y un comentario también respecto a esto de no hacer las cirugías, ¿no? La última consulta es si en esta situación, entiendo ante este circuito de segunda opinión que mencionabas para la parte quirúrgica, no pierden los médicos que quieren operar en la institución. Perdimos, sí. Algunos Sí, se fueron. claro. Y ya hubo esta discusión también con el CEO acá del hospital, y él nos cuenta esta historia de que el jefe de la ortopedia fue a hablar con él, le dijo, vamos a perder algunos médicos. No es, por supuesto, no van a quedarse acá, van a llevar a los pacientes para otros hospitales. Y la pregunta de él fue, ¿van a quedarse algunos médicos? Y sí, vamos a quedarnos con ellos y vamos a ver dónde vamos. Y se quedaron con ellos y contactaron a algunos de ellos y después, hoy es que no perdimos los médicos que están acá, pero algunos en el pasado sí se fueron. Claro. Bueno, con Tienen esto las cosas tenemos... claras allá, ¿no? ¿Cómo? Que en Einstein tienen las prioridades claras, por suerte, está muy bien. Sí, sí, es una suerte acá. Está muy bien. Bueno, saludos a Victoria y a Vanessa, gracias por su tiempo, la verdad que estuvo muy bien y bueno, fue un muy buen cierre el día. Nosotros, Vanessa, estamos lunes, martes, miércoles y jueves, tuvimos sesiones online de diferentes temas y mañana cerramos con actividades presenciales nuevamente, así que les agradecemos a aquellos que nos acompañaron online, que bueno, que ojalá haya sido útil. Si alguno todavía está a tiempo de acercarse por Buenos Aires al día de mañana, estaremos cerrando la jornada presencial. Nuevamente, Victoria, gracias por el apoyo tuyo y de tu compañía de Roche. Y bueno, nos vemos mañana. Gracias, Eugenia, también. Y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias. Un gusto escucharte. Muchas gracias. Alfonso, Hasta luego, muchas buenas gracias tardes. también. Hasta Suerte luego. en el foro. Gracias. Gracias. Gracias.